Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días. 6:30 de la mañana en punto. Así comenzamos Contigo, Chilevisión Noticias AM. Hoy día, martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, no podemos dejar de mencionarlo. 8M, un día que ha ido cambiando su sentido, como lo decíamos antes, que se solía decir feliz día. Hoy día el sentido ha cambiado un poco y se trata de otras cosas también. Poder conmemorar este día, donde además hay planificadas bastantes actividades para esta jornada, para que también estén atentos a eso. Vamos a estar además hoy día conversando todo lo que sucede en Rusia, Roberto, porque sabemos que durante las últimas horas se han intensificado los ataques, sobre todo a ciudades donde viven civiles, edificios, casas, pero se llegó a este acuerdo de corredor humanitario y de hecho estamos viendo imágenes de Sumi, que fue el último lugar donde hay civiles que fue atacado, pero se espera entonces que hoy día se respete este corredor humanitario. La gran pregunta que todos se hacen, si se va a respetar el corredor humanitario. Ya son casi 2 millones, 1.7 millones de refugiados los que han salido de las fronteras de Ucrania y se espera que durante el transcurso de esta jornada ya se llegue a los 2 millones de refugiados. Ya lo decíamos, habría 18 chilenos dentro de las fronteras de Ucrania todavía. Y ojo porque el presidente ucraniano Zelensky hace una advertencia a toda la comunidad internacional, más que nada a la Unión Europea, a la OTAN. Él pide ayuda y dice que las intenciones de Vladimir Putin no son solamente con Ucrania, sino que él planea seguir la guerra más allá de los límites ucranianos, pasar a Polonia, Lituania y todos los países fronterizos que podrían estar. Es la advertencia que hace Zelensky, que pide un grito desesperado, pide ayuda para frenar esta invasión rusa en Ucrania. Bueno, todo eso y más vamos a estar revisando hoy día y también les vamos a contar ahora cuáles son las claves para el día de hoy. Revisémoslas. Ante la intensificación de los ataques rusos a zonas civiles, miles de ucranianos continúan intentando escapar del país. La Organización de Naciones Unidas aseguró que el conflicto ya ha dejado más de 1.7 millones de refugiados y hoy iniciaría un alto al fuego en varias ciudades para facilitar las evacuaciones. Tras la tercera ronda de negociación entre Rusia y Ucrania, las delegaciones de ambos países reconocieron que no se han cumplido las expectativas requeridas. Pese a ello, desde Kiev destacaron pequeños avances respecto a que la logística de los corredores humanitarios no se ha cumplido, pero pese a un reciente ataque ruso a la ciudad de Sumi, deja hasta ahora 9 civiles fallecidos. Ya arribó a nuestro país el primer chileno proveniente desde Ucrania. En su llegada a territorio nacional, Rodrigo Espinosa llamó a las autoridades nacionales a prestar las ayudas pertinentes para traer de vuelta al resto de los chilenos que siguen en la zona de conflicto. Y en noticias nacionales, mañana miércoles, Gabriel de la Fuente asumirá como subsecretario del Interior subrogante en reemplazo de Manuel Monsalve, quien llegará a La Moneda el 11 de marzo. Con esto, el ex ministro de la SECPRES encabezará las labores del traspaso de cargos entre el actual y el futuro gobierno. Y ya lo anunciábamos, en el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la coordinadora feminista 8M realizó una multitudinaria manifestación frente a La Moneda, instancia que contó con cantos, bailes y otras expresiones artísticas. Para esta jornada, en tanto, hay planificadas diversas actividades a lo largo de todo el país. 6:33 de la mañana, nos vamos a ir a una pausa comercial revisando imágenes de lo que sucede hasta ahora en Plaza Baquedano. Poco movimiento, 11 grados, ahí hasta ahora se espera una máxima de 32 y este va a ser uno de los puntos de concentración para la marcha del 8M hoy día en la tarde, que se va a dirigir hasta Plaza Los Héroes, tengo entendido. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Y volvemos. 20 para las 7 de la mañana, encerrona en la comuna de Ñuñoa. Kevin Pons con los detalles. ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. Buenos días, Mane, Roberto, un gusto saludarlo también a todos los que nos están viendo en este momento desde sus casas. Claro, una brutal pelea que se generó luego del robo de un taxi, este hecho que ocurre en la comuna de Ñuñoa pasada las 1:30 de la madrugada de este día martes, pero que habría iniciado momentos antes en la comuna de La Reina, cuando este hombre, este taxista, toma 4 sujetos quienes les indican que lo lleve hasta el sector de Franklin. Cuando van en dirección hasta este lugar es cuando comienzan
comienzan a cambiar de dirección y le indican otros destinos. Ahí este hombre comienza a dudar y de esa forma es cuando llama a su hijo y con un sistema de claves que tienen le da a entender de que era muy probable que lo pudieran asaltar. Entonces el hijo, ya alertado a esta situación, que también tiene un taxi, aborda su taxi y va en dirección hacia donde está su padre. Es en el sector entonces, momentos después, en Guillermo Mann, con San Eugenio, cuando le realizan finalmente este robo del vehículo. A esta persona con armas cortopunzantes lo intimidaron y así estos 4 sujetos huyeron. Ya a unas cuadras de este lugar, el hijo finalmente dio con el taxi de su padre, que iba a bordo de estos 4 sujetos. Comenzó entonces una persecución que finalmente terminó en la intersección de Vicuña Maquena con Carlos Didborn, justo a un costado de la estación del metro Ñuble, y es ahí cuando lo impacta el auto del hijo al auto donde iban estos sujetos, que era el auto de su padre. Entonces ahí es cuando descienden estos 4 delincuentes, eran 2 mujeres y 2 hombres. Las 2 mujeres se dieron a la fuga y finalmente los otros 2 sujetos, uno fue capturado por el hijo y le propinó una fuerte golpiza. Pasemos a revisar incluso lo que nos comentó el hijo de esta víctima de este robo de vehículo. Me di la vuelta por Vicuña, voy a subir por Guillermo Mann y escucho que mi papá lo están bajando del vehículo. No sabía si lo estaban bajando, le estaban asaltando, no sabía qué le estaban haciendo y yo escuchando todo. Resulta que voy llegando a Guillermo Mann y veo el auto de mi papá y me sé la patente, y los taxis tienen la patente al lado. Acá en la esquina de Ñuble se pusieron los gatitos para frenar y yo venía con velocidad y los pesqué, los choqué y se me arrancaron. Uno lo alcancé a agarrar acá, que era el chofer, que quedó atrapado, y acá yo con la impotencia le pegué hasta que me dijera dónde estaba mi papá, porque yo primero busqué a mi papá dentro del auto, pensando que estaba ahí. Al ver que mi papá no estaba ahí, salí a perseguir a uno de ellos. Fue todo en cosa de segundo. Claro, si no fuera por este sistema de claves que tenían, era muy poco probable que el hijo hubiese dado con el paradero de estos sujetos que se robaban el auto de su padre. También tenemos las declaraciones de esta víctima, de esta encerrona, que nos cuenta un poco más cómo fue que ocurrió todo esto. 4 personas. Primero eran 2 personas, después aparecieron las otras 2, se subieron un poco más a la fuerza. Uno dijo, no, si ellos van para allá mismo y si acaso los podía llevar. Primero me dijeron que iban a Vicuña con el 14 y después, como sus metros más allá, me cambiaron la dirección. Y al cambiarme la dirección me di cuenta que probablemente iba a ser un asalto. Y bueno, me bajaron ahí a punta de cuchilla, que gracias a Dios no me pasó nada, y mi hijo venía cerca y pudo interceptar el vehículo con el cual me bajaron, y el joven que estaba ahí fue el que me quiso apuñalar. 4 sujetos entonces que roban este vehículo. Uno de ellos fue detenido y de la forma que quedó herido fue trasladado hasta la posta central. Finalmente los otros 3 se dieron a la fuga y en este momento son buscados por personal de la Policía de Investigaciones, muchachos. Y que en una historia que pudo tener un final mucho peor, porque claro, el hijo de la víctima decide tomar un poco la justicia por mano propia, interceder acá en el asunto para salvar a su padre. Pudo haber terminado peor, pero felizmente no pasó mayores. Gracias, Kevin. Ya volvemos contigo. Gracias, Kevin. 6:45 de la mañana, Roberto, vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Quédense con nosotros, por favor, no se separen. Nos vamos a ir a la pausa con estas imágenes de lo que sucede con el tránsito en las calles de Santiago. Bajo la máxima. Bajo la máxima, a 28 grados, donde además hay que salir con tiempo, hay que programar el viaje porque los tacos regresaron a la ciudad. Vamos y volvemos. 6:52 de la mañana, volvemos para contarles que a días del cambio de mando se determinó entre la administración saliente y entrante que el futuro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no asumirá su cargo antes del 11 de marzo como es tradición, a la espera de dejar de ser parlamentario y así evitar una posible incompatibilidad en el cargo. Su lugar lo tomará Gabriel de la Fuente. Es una decisión inédita que busca no comprometer el proceso por el cual asumen las nuevas autoridades de gobierno. No será, como lo dictaba la tradición republicana, que el futuro subsecretario del Interior asumiera su cargo antes del 11 de marzo. Ahora deberá esperar a dejar de ser parlamentario. Hemos querido evitar cualquier acción política, por ejemplo, lo que ha planteado la UDI, que pudiera concurrir a la Contraloría o al Tribunal Constitucional y pueda desviar la principal atención del gobierno del presidente Gabriel Boric. Mi jefe de gabinete va a asumir el rol de jefe de gabinete a partir del día
9 de marzo. El subsecretario Gali va a pedir permiso administrativo. Gabriel de la Fuente, quien será el futuro jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior, encabezará la transición de cargos y firmará los decretos de nombramiento de las nuevas autoridades. Decisión que contó con el acuerdo de la administración entrante y saliente. Yo he estado trabajando todos los días de sol a sol con mi equipo, así que hemos estado bien. Hemos tratado de ir adelantando bastante trabajo. Trabajo que comenzará formalmente después que en el Congreso se produzca el cambio de mando. En este momento tengo muy poco interés en este cambio de mando en particular. Lo encuentro demasiado parafernalia. Para despedir a la presidenta Bachelet, nosotros con una sobrina de Santiago tuvimos de las 4 de la mañana. Voy a verlo todo por televisión, pero estoy muy expectante de que esto va a resultar muy bonito. Y muchas de las dudas ciudadanas apuntan a posibles problemas de seguridad en el entorno del Congreso, algo que desde el actual gobierno dicen están trabajando hace meses. Hay una planificación de hace varias semanas o meses tal vez, justamente para poder brindarle protección, no solamente al presidente electo y a su ministro o ministra, sino que también a las delegaciones internacionales. Hay una planificación que la va llevando adelante Carabineros. Ceremonia que comenzará el viernes al mediodía. Más de 500 invitados para finalizar el segundo ciclo de Sebastián Piñera al mando del país y dar comienzo a la administración liderada por Gabriel Boric. Un caso de violencia intrafamiliar registrado en la comuna de Puente Alto terminó con el auto de la víctima incendiado y con un carabinero de civil interviniendo ante la violencia del agresor. Un hecho que está en plena investigación y donde el victimario sería reincidente. Estaban impactados vecinos de este pasaje en Puente Alto que miraban cómo un hombre había destruido el auto de su pareja al que luego le prendió fuego. Violenta acción que había comenzado horas antes. Esto empezó más o menos desde las 5 hasta las 9 de la noche. Después a las 9:30 empezó ya con los choques y a eso como de las 10:30, 11 de la noche empezó ya a prender fuego. Y es que el auto incendiado fue solo el desenlace de un episodio de violencia intrafamiliar con actos de total descontrol por parte de este sujeto. Hizo mucho escándalo, mucho ruido de vidrios quebrándose y los gritos, amenazas. Todo esto en medio de una fuerte discusión con la madre de sus hijos. Usando otro vehículo de su propiedad, chocó el auto de la mujer, pero no contento con ello, le prendió fuego al vehículo. Todos sentíamos miedo, temor, que imagínense, el auto que está quemando, que luego podía tomar una casa. Los tiene bien preocupados, no a mí nomás, así a toda la familia y mis vecinos. Mis vecinos ya estamos desesperados. Por eso varios vecinos reaccionaron, entre ellos un carabinero que estaba de civil, quien intentó intervenir, pero el sujeto lo persiguió hasta su domicilio con un martillo y un arma cortante. Al policía de Franco no le quedó otra que defender su vida. Causa daño en su inmueble, en sus ventanales, en su puerta, y el carabinero al momento de abrir la puerta de acceso principal se abalanza este sujeto con la intención de agredirlo, y es en esos momentos cuando hace uso de su arma que está debidamente inscrita. Debido a las heridas que presentaba este agresor, debió ser trasladado a un centro asistencial. Este hecho puntual también se investiga, además del conflicto con su pareja, quien no quiso presentar denuncia contra él. El policía hizo uso de su arma de servicio, lesionándolo de gravedad, quedando el imputado en coma inducido a la espera de su formalización. Lo que preocupa a los vecinos es que no sería el primer episodio de violencia protagonizado por este sujeto. Un episodio anterior donde él la agredió, quedó una pelea grande ahí esa vez, entonces ella no lo demandó, no lo denunció. De ahí la importancia de hacer las denuncias, ya que estos episodios pueden terminar de la peor manera. Según cifras del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, en lo que va del año se han registrado 8 femicidios consumados y 24 frustrados. Nos sorprende el nivel de violencia con el cual un agresor puso en riesgo la vida de una mujer y la de su familia. A todas las mujeres que viven violencia o a testigos de estos hechos, que nos contacten al Fono 1455. El compromiso de todas y todos es fundamental.
Un caso de violencia contra una mujer y su familia que, de no ser por la intervención de sus propios vecinos, quizás, ¿cómo habría terminado? Eduardo Sáez, qué gusto verte tanto tiempo. Tantas lunas, Roberto. ¿Qué onda? ¿Qué te trae por esta tierra? He vuelto. Volví. ¿Por dónde andas? ¿Por qué andas? Mira, no te puedo decir dónde anduve, es sorpresa todavía. Pero ya lo vas a saber. Continente, dime un continente, solamente porque tú no haces viajes cortos. Secreto. Asia, podríamos decir. Listo, ya con eso es. Hablan un idioma inentendible y es muy bonito. O sea, más inentendible que el mío. Sí, más inentendible. Pronto lo sabremos. Sí, 2 piscolas. Mira, ¿saben qué? Vamos al tiempo mejor porque ya me empezó a dar muy sed. temprano, No, a esta hora de la mañana, demasiado temprano. ¿Saben? Para que hablemos en términos como los que Roberto dice, hoy día vamos a tener un sistema, una vaguada en altura que nos va a estar acompañando y dejando precipitaciones en la zona sur. Tenemos un sistema frontal que deja precipitaciones. El tema es que este sistema frontal hoy día viene por momentos muy cargadito de agua. ¿Qué significa? Que en momentos va a caer mucha agua en corto tiempo. De hecho, hay una advertencia por parte de la Dirección Meteorológica por este sistema que en la tarde va a estar alcanzando hasta la región de la Araucanía. Por eso ponemos la advertencia, porque son precipitaciones no tan frías, tampoco son tan cálidas, pero el tema es que puede llover intensamente entre la región de los lagos y la región de Aysén y eso podría provocar alguna crecida de un río o algún escurrimiento de material. Por eso ponemos la atención sobre todo en la zona sur. Estas lluvias podrían alcanzar débilmente hasta sectores de Arauco, probablemente Los Ángeles, Concepción. Y de ahí en la zona central, cielo despejado. En la costa tenemos por sectores nubes que nos acompañan desde la región del Maule hasta sectores de la región de Atacama. Y en el norte, en la cordillera, al interior, se están formando precipitaciones con tormentas eléctricas que vamos a tener nuevamente en la zona central. Así que tenemos bien variopinto nuestro país hoy día con el tiempo. Veamos cómo está la región metropolitana en estos momentos, donde les cuento que la temperatura mínima, al parecer, ya fue 11 grados a las 6 de la mañana con 45 minutos y ahora el cielo despejado nos dice 11,2 y probablemente vamos a estar llegando con temperaturas bastante más moderadas a lo de ayer. Veamos lo que sucede entonces en el norte, en donde tenemos nublado en estos momentos. Arica va a quedar con cielo parcial, 26 grados probablemente, precipitaciones y tormentas eléctricas al interior. Parinacota, Tarapacá, cielo despejado en Iquique, en Antofagasta, se va a despejar en Atacama, en La Serena, temperaturas arriba de los 20 grados, Valparaíso lo mismo, en la tarde una vez que se nuble por un momento y después se va a volver a despejar, al interior temperaturas bordeando los 30 grados. Y 26, 27 entre Rancagua, el Maule, pero ya a partir de Concepción llegan las nubes durante la tarde, por eso lo dejamos marcadito con la posibilidad de algunas gotitas en forma aislada, pero desde la Araucanía, ahí está, Temuco, 18 grados, hasta Magallanes, precipitaciones que van a ser muy intensas entre la región de los lagos y la región de Aysén. Veamos ahora la región metropolitana, porque la temperatura en estos momentos 11,2 y probablemente vamos a estar llegando con cielo despejado a unos 28 grados, bastante agradable. Y sería la pausa esta semana porque mañana volvemos a los 30 grados, las mañanas van a seguir frescas, 30, 31, 32, pasito a pasito hacia el día viernes, vamos a ir aumentando la temperatura, así que Mane, Robert, hoy día sería el día más fresco de la semana. Para los que no les gusta el calor, aprovechenlo porque ya después volvemos a los 30 y tantos grados. Repetimos. Bien, 28 grados, agradable. Para conmemorar también el 8M, el Día Mientras sea menos de 30. Es la barrera psicológica a los 30 grados. Ya, chiquillos, nos vemos. Eduardo. Buen día, nos vemos. Chao, chao. Vamos a revisar cuáles son las claves del día de hoy cuando son las 7:09 de la mañana. Pasemos a revisar. Ante la intensificación de los ataques rusos a zonas civiles, miles de ucranianos continúan intentando escapar del país. La Organización de Naciones Unidas aseguró que el conflicto ya ha dejado más de 1.7 millones de refugiados y hoy iniciaría un alto al fuego en varias ciudades para facilitar las evacuaciones. Tras la tercera ronda de negociación entre Rusia y Ucrania, las delegaciones de ambos países reconocieron que no se han cumplido las expectativas requeridas. Pese a ello, desde Kiev destacaron pequeños avances respecto a la logística de los corredores humanitarios. Pese a esto, un reciente ataque ruso a la ciudad de Sumy deja hasta ahora 9 civiles fallecidos. Y ya arribó a nuestro país el primer chileno proveniente desde Ucrania. En su llegada a territorio nacional, Rodrigo Espinosa llamó a las autoridades nacionales a prestar las ayudas pertinentes para traer de vuelta al resto de los chilenos que siguen en la zona de conflicto.
Y en nuestro país, mañana miércoles, Gabriel de la Fuente asumirá como subsecretario del Interior subrogante en reemplazo de Manuel Monsalve, quien llegará a La Moneda el 11 de marzo. Con esto, el exministro de la SEC3 encabezará las labores del traspaso de cargos entre el actual y el futuro gobierno. Y en el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la coordinadora feminista 8M realizó una multitudinaria manifestación frente a La Moneda, instancia que contó con cantos, bailes y otras expresiones artísticas. Para esta jornada, en tanto, hay planificadas diversas actividades a lo largo de todo el país y una marcha por la Alameda hasta el Metro Los Héroes. 7 de la mañana con 11 minutos, imágenes en vivo desde Ucrania. Tenemos ahí la ciudad de Kiev, la capital, cuando son las 12 del mediodía con 11 minutos. Tienen allá 5 horas más que nosotros y ya tenemos contacto con Ucrania. Exacto, vamos a tomar contacto con Daniel Matamala, que ha estado durante ya varios días siguiendo todo lo que sucede en Ucrania en diferentes puntos. Ayer lo veíamos, cierto, en el Lviv, en la estación de trenes, que ha sido uno de los puntos más importantes. ¿Dónde estás hoy día, Daniel? Muy buenos días. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y estamos nuevamente en Lviv, en un lugar bastante particular y que da cuenta del estado de guerra que está viviendo Ucrania. Lo que ven ustedes ahí al fondo es una tienda de venta de armas y de municiones. Hay cerca de 40 personas que están ahora. Esto es todo el día y todos los días ocurre exactamente igual. Las personas se agolpan aquí. Han sido personas que han hecho ya pedidos de armas a través de internet y vienen a retirar entonces las armas y las municiones a este lugar. Desde el comienzo de la guerra, esto se ha vuelto algo muy común. Decenas de personas están intentando cada día armarse, comprar armas para de alguna manera participar en la defensa de Ucrania ante Rusia, algo que da cuenta de las enormes complejidades que tiene este tema, porque significa además tener una gran cantidad de gente civil armada, muchas veces sin el entrenamiento necesario o suficiente. Vamos a hablar con algunas de las personas que han llegado precisamente hasta acá, con nuestro traductor Tudor, que nos va a ayudar aquí a hacer un poco la traducción. Can you answer what are they doing here? ¿Qué están haciendo aquí? Що ви саме тут робите біля цього магазину? Ну, біля цього магазину я ще вчора вранці зайняв чергу. So he got into the line yesterday morning. He got into line to get inside of that store. Desde ayer en la mañana está en la fila para poder entrar adentro de la tienda. What is he buying? ¿Qué está comprando? Що ви придбали? Я придбав зброю для самооборони. So I bought some. It's a rifle. It's a shotgun. Shotgun. It's a shotgun for my self-defense. Okay, está comprando armas entonces para defensa propia. How did he pretend to use it? ¿Cómo lo va a usar? Як буде використовувати її? Я надіюсь, що я не буду її використовувати, але сівіс пасем парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. So I hope that I will not use it, but you just heard that if you want peace, you have to be ready for war. Espero que no tenga que usarlo, pero si quieres la paz tienes que estar listo para la guerra, nos dice. And she's also buying a weapon? ¿Está también comprando un arma? Ви теж купуєте зброю? Хочу придбати зброю, так. Yes, I want to buy some shotgun. Sí, quiere comprar efectivamente un arma. Why? Тому що на нашу країну напав ворог і треба боронити його, боронити себе, своїх рідних і нашу державу. Because the enemy attacked our country and we have to defend our country, our families and Ukraine. Porque el enemigo está atacando a nuestro país y tenemos que defender a nuestro país, nuestra patria y nuestra familia. Did she has any training in the use of weapons? ¿Tiene entrenamiento en el uso de armas? Тренувалися, маєте якісь навички? Ще в студентські роки я мала незначні навички володіння зброєю. As a student, I had some experience using the guns in a sports way. Cuando era estudiante tuve algún entrenamiento en el uso de armas de manera deportiva. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Ahí están entonces dos de las personas que están, como ustedes ven en este momento, comprando armas. En su gran mayoría son hombres, también algunas mujeres que dicen que de esa manera están intentando defenderse. También entrevistamos hace poco, lo vamos a contar más tarde, algunos miembros de las llamadas Fuerzas de Resistencia Territorial, que son grupos de voluntarios que se están organizando, que han podido organizarse entonces para defender su ciudad. Al menos eso dicen, que van a quedarse aquí en Lviv para defender la ciudad si es que las tropas rusas llegan hasta este punto. Algo que da cuenta del ambiente de guerra
que se está viviendo en este momento aquí en Ucrania, pero también de cómo, de alguna manera, más allá de la organización, del ejército, de la policía, comienzan a surgir también estos grupos informales, en algunos casos con cierta organización, en otros casos simplemente ciudadanos comunes y corrientes, civiles que empiezan a armarse, y eso ya empieza a generar problemas que son relevantes. Por ejemplo, lo que está pasando en el caso de los bloqueos de rutas. Uno, cuando sale de una ciudad como Lviv, inmediatamente tiene que pasar por controles militares, también tiene que pasar por controles policiales, pero también hay barricadas que están hechas por simplemente civiles armados, que no responden a ninguna organización, que no tienen, que no son parte, digamos, del Estado, y que de todas formas se ponen ahí en la ruta, piden pasaportes, hacen chequeo de identidad, están armados, muchos de ellos bastante jóvenes, y eso le da cierta dosis de anarquía, de caos a lo que está ocurriendo, especialmente en las afueras de las ciudades, donde estos grupos de alguna manera comienzan a tomarse las rutas para, dicen ellos, ejercer labores de defensa. Claro. Daniel, hay una frase tremenda de uno de los entrevistados que acabas de tener ahí. Dice, si quieres la paz, hay que hacer la guerra. ¿Ese es el sentimiento que predomina en los habitantes de esa ciudad? Claro. Sí, dime. Sí, hay que prepararse para la guerra. Si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. Claro. Sí, la verdad es que el ambiente bélico que hay en Ucrania se siente en cada minuto. Tú ves incluso, no sé, los letreros de publicidad en las calles están llenos de publicidad patriótica, de publicidad bélica. Enciendes la televisión, también hay videos de propaganda que están prácticamente todo el día dando vueltas. En las redes sociales aquí en Ucrania pasa exactamente lo mismo. Básicamente muchos videos en los cuales se habla de los éxitos que ha tenido Ucrania, de la manera en que de alguna manera las fuerzas rusas se han ido desmoronando, según lo que se dice en Ucrania. Aquí hay muchísimo optimismo sobre lo que hacen las fuerzas ucranianas y se considera que el ejército ruso está sufriendo una derrota tremenda. Eso es lo que al menos es la información que le llega a los ucranianos, es lo que ellos creen. Más allá de que la realidad en el terreno, por cierto, es bastante más compleja y que Rusia sigue teniendo una fuerza demoledora, sobre todo a nivel de misiles, a nivel de aviones, a nivel de tanques, más allá de los problemas que ha tenido en terreno, sigue siendo uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero aquí en Ucrania hay un tremendo optimismo en cuanto a que ellos puedan ser capaces de resistir a esta ofensiva de los rusos. Hola Daniel, aquí Isel Guerra. Respecto de cuál es la situación en esta ciudad ucraniana, porque ya ayer las autoridades aseguraban que estaban al límite de su capacidad, esto por la cantidad de desplazados internos que ha generado esta guerra. Se habla de unas 200.000 personas que han llegado a esta ciudad. ¿Cómo está funcionando? ¿Están siendo utilizados los supermercados? ¿Están abiertos? ¿Cómo es la dinámica en esta ciudad? Sí, al límite dicen las autoridades. Yo separaría en dos partes. Claro, cuando uno transita por la mayor parte de la ciudad está funcionando. Hay supermercados, hay restaurantes, hay tiendas que están abiertas. Eso está efectivamente así, con muchísima gente, con una población flotante que es enorme. Pero cuando uno va a los lugares donde se concentran los refugiados, la realidad es muy distinta. Lo que ocurre en la estación de trenes, por ejemplo, que es donde estuvimos todo el día y parte de la noche ayer, es totalmente dramático. Cualquier previsión está absolutamente sobrepasada. No hay capacidad alguna para poder darle a la gente la posibilidad de tener un lugar donde estar, un lugar donde esperar, de proveerle condiciones mínimas a hijos, a niños, adultos mayores, para poder al menos esperar el tren que los pueda llevar o el bus que los pueda llevar hacia la frontera. No están las condiciones y la ciudad está total, completa y absolutamente sobrepasada en ese sentido. La cantidad de gente que está llegando todos los días hasta acá, hasta Lviv, la verdad es que sobrepasa la capacidad que tienen las autoridades para poder entregar refugio, para poder entregar un lugar donde estar, para poder entregar alimentación. Entonces, de alguna manera estamos en una ciudad que es una ciudad que se ha convertido en un nudo de la crisis humanitaria, de la crisis migratoria, porque gran parte de las vías de transporte, tanto trenes como vehículos que vienen escapando desde Kharkiv, que vienen escapando desde Kiev, que vienen escapando desde Odessa, llegan hasta acá. Acá se concentran y de aquí las personas buscan una manera de salir finalmente hacia algún lugar que sí sea seguro, porque esta ciudad también puede ser, por supuesto, en cualquier momento alcanzada por misiles. Aquí se comenta mucho
mucho, por ejemplo, lo que ocurrió con el ataque con misiles desde el Mar Negro de las fuerzas estadounidenses a Venecia, un aeropuerto que fue completamente destruido con 9 personas muertas. Esos mismos misiles tienen el rango para golpear Lviv en cualquier momento que los rusos así lo decidan. Y muchos dicen que Lviv, al ser de alguna manera la capital alternativa a Kiev, el lugar de retaguardia evidente que tendría Ucrania cuando Kiev caiga, va a ser golpeado tarde o temprano. De hecho, aquí prácticamente todo el mundo está convencido de que el presidente de Ucrania está aquí, que no está en Kiev. Más allá del video que se subió ayer a redes sociales, prácticamente todo el mundo está convencido de que tanto el presidente como el gobierno ya están funcionando desde acá, precisamente para prever la posibilidad de quedar aislados ante una caída de la capital ucraniana. Daniel, y con respecto a eso, ¿cómo es el acceso a la información que tienen las personas allá en Lviv, en Ucrania? ¿Se han podido enterar oportunamente de lo que ha sucedido en otras ciudades, como lo que, por ejemplo, pasó durante el fin de semana y ayer, además, en Sumy, donde se produjeron estos ataques a casas, a edificios civiles, donde supuestamente había un corredor humanitario que no se respetó? ¿Esa información llega oportunamente a los ciudadanos de Lviv y qué produce esto en ellos también? Sí, la información no solo llega, sino que es profusamente difundida por los medios de comunicación aquí. Ucrania siente que es víctima de una agresión y todos esos datos, todas esas informaciones, todas esas imágenes que hablan del asesinato de civiles son acá profusamente difundidas y ampliamente comentadas. De alguna manera ayudan también o son parte también de la narrativa que hay aquí en Ucrania de ser un país que ha sido agredido de una manera brutal, donde los civiles han sido también blancos, de modo que toda esa información se conoce, provoca, por cierto, mucha conmoción. Aquí además es una ciudad, Lviv, donde muchísima gente tiene familiares, en Kharkiv, en Kiev, en Odessa, en Mariupol, en distintas ciudades que están siendo atacadas o que están a punto de ser atacadas, y por lo tanto hay muchísima preocupación. Y mucha gente aquí también está recibiendo a familiares, a amigos, a conocidos o incluso a desconocidos, porque mucha gente está también ayudando de esa manera. Por ejemplo, si hay personas que vienen de alguna otra ciudad que no tienen dónde quedarse, se les aloja de pronto en algún departamento. Todo eso también ocurre y ocurre de una manera muy frecuente. Entonces, la verdad es que esta es una ciudad que, si bien mantiene en parte la vida común, digamos, mantiene en parte la vida común en términos de que el comercio está abierto, que los restaurantes, en fin, están funcionando, pero ha cambiado totalmente su cara. Esta era una ciudad muy turística, por ejemplo. Los principales sitios turísticos eran bastante visitados. Hoy también en esos centros turísticos, en la plaza, en la fuente de Neptuno, por ejemplo, en el edificio del Consejo Municipal, en la Catedral Latina, que son atractivos turísticos, se ve también gente con maletas, con bolsos, pero cuando uno se acerca a conversar con ellos, no son turistas, son refugiados que vienen huyendo con lo opuesto desde sus ciudades y que están ahí en la plaza esperando que algún contacto, alguien que los pueda llevar a la estación de trenes, alguien que les diga cómo subirse a un bus. Y claro, podría dar la impresión a primera vista de que la vida normal sigue, pero la vida normal ha cambiado totalmente, especialmente para esos cientos de miles de desplazados que han llegado desde otras partes de Ucrania hasta acá, no para quedarse acá, sino que para buscar una manera de llegar a la frontera y de obtener la seguridad de pasar especialmente a Polonia, en el caso del Lviv, pero también a Ucrania, a Eslovaquia o a Rumania. Daniel, el presidente ucraniano Zelensky dijo que Vladimir Putin no se va a detener en Ucrania y que incluso estaría amenazando a países fronterizos, como por ejemplo ahí donde estás tú, muy cerca de la frontera con Polonia. Más allá de las advertencias que hacen las autoridades, ¿qué tanto creen los habitantes de esa localidad ahí muy cerca de Polonia de que esto pueda pasar? Que de ganar finalmente todo el territorio ucraniano, Vladimir Putin tenga intenciones de cruzar la frontera a Polonia. Polonia, que dicho sea de paso, es miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN, así que ya estaríamos hablando de un asunto distinto. Claro, todos sabemos y lo hemos repetido que una cosa es atacar a Ucrania, que no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, y una cosa muy distinta es atacar a un país como Polonia, que sí es miembro de la OTAN, y por lo tanto una agresión a Polonia significa una agresión a todos los miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos. De modo que eso significa desatar probablemente una guerra mundial, y es muy distinto, digamos, a las consecuencias que tiene un ataque a Ucrania. Ahora, aquí cuando hablamos con las personas, lo que siempre nos dicen es, si ustedes refiriéndose a las personas del resto del mundo, si ustedes no nos ayudan a detener a Putin ahora, luego él va a ir más allá. Y esa es la
lo que la mayoría de la gente piensa aquí también, que las ambiciones de Putin no se van a detener solamente en Ucrania, sino que van a seguir luego hacia otros países. Ahora, la gran controversia de estos días en ese aspecto tiene que ver con el famoso asunto de los aviones que Ucrania ha pedido a Polonia. ¿Por qué Ucrania le pide aviones a Polonia? Porque son aviones de la era soviética, digamos. Son aviones que tienen los equipamientos de la era soviética y por lo tanto es fácil para los pilotos ucranianos poder usarlos sin tener que pasar por una instrucción previa. ¿Cuál es el problema? Que Polonia decía que para enviar esos aparatos requería que Estados Unidos le complementara a otros para no quedarse sin defensa. Y a su vez Estados Unidos esos aviones los tenía comprometidos para Taiwán, que, como sabemos, Estados Unidos está comprometido a defender Taiwán frente a China, la otra gran amenaza geopolítica que enfrentan los estadounidenses. Entonces, todo eso se ha ido trabando. Finalmente, al parecer, el tema de los aviones no va a llegar a buen puerto. El gobierno polaco ha estado, de alguna manera, dando señales de que esto probablemente no vaya a ocurrir. Y ese tema también es muy sensible acá. Los ucranianos dicen, si no va a haber una zona de exclusión aérea, que es lo que ellos han pedido que se implemente, al menos dennos todos los recursos necesarios para poder combatir. Y esos aviones desde Polonia eran uno de los puntos que Ucrania había pedido y al parecer, más allá de la enorme movilización de recursos que hay en la frontera con Polonia, están pasando misiles, municiones, armas con un flujo constante, el tema de los aviones está trabado y eso también preocupa acá en Ucrania. Perfecto, Daniel, muchas gracias por toda esa información. Seguimos atentos entonces a todo lo que tú nos puedas seguir reportando allá desde Ucrania. Que tengas buen día. Gracias, Daniel, que estés bien. Gracias, buenos días. Chao, chao. Bien, vamos a tomar contacto ahora con Libardo Huitrao. Un gustazo saludarte, amigo mío, tanto tiempo sin vernos y tener que reencontrarnos en estas dramáticas situaciones hablando de lo que está ocurriendo en Europa. Gracias por estar con nosotros, Libardo, y partir preguntándote, lo mismo le preguntábamos recién a Daniel Matamala, respecto a las intenciones que podría tener, según el presidente ucraniano Vladimir Putin, las intenciones de seguir atacando a otros países de Europa, traspasar las fronteras de Ucrania y seguir con su embestida ya a otros países que incluso pertenecen a la Unión Europea. ¿Lo ves eso posible? Roberto, muy buenos días, un gran abrazo. Mané, buenos días, gusto saludarte. Lo que ha dicho el presidente Zelensky es un llamado desesperado. Probablemente en lo inmediato esa amenaza no está en la mesa, pero a la larga él lo que quiere decir es, ahora me tocó a mí, probablemente más adelante les corresponde a ustedes, si es que la línea expansionista de Rusia continúa hacia adelante. Roberto, el presidente Zelensky lo que quiere es que no lo dejen tan abandonado, no lo dejen tan solo, que lo que él está viviendo en carne propia y en carne viva, le está diciendo a los demás gobernantes de la Unión Europea y particularmente a los países fronterizos que ojalá puedan ser más que solidarios, estar más con él. Yo creo, y así hemos visto el frenesí de los presidentes de los países vecinos a Ucrania, han ido a hablar con los Estados Unidos, muchos de ellos tienen la póliza de seguridad de que están en la OTAN y por lo tanto eso les sirve un poco de resguardo a un afán expansionista, pero creo que por ejemplo en Moldavia, allí va a ser, en mi opinión, el próximo hervidero de ebullición por lo siguiente. En Moldavia ya hay un movimiento separatista prorruso que está pidiendo que le reconozca como república independiente. O sea, lo que vamos a tener no solamente la línea de expansión que pudiera tener Rusia, sino que además muchos movimientos prorrusos que están anclados en lo que fue la antigua Unión Soviética, que pueden pedir la independencia de territorios en naciones que hoy son independientes y autónomas. Hola, Libardo. Habla Isel Guerra respecto de esta ayuda que solicita Ucrania a Occidente hace solo unos minutos. Zelensky decía que Occidente no había cumplido sus promesas y ya hemos visto los respaldos que ha entregado hasta ahora, pero podríamos decir que tienen un límite. ¿Hasta cuánto más puede Occidente respaldar sin involucrarse en esta guerra? Bueno, eso es lo más complicado porque Zelensky durante el fin de semana le pidió al Congreso de los Estados Unidos aviones. ¿Qué ocurre con la solicitud de aviones que hizo el presidente de Ucrania? Que en la logística es muy difícil que lleguen naves en las cuales por la urgencia les va a faltar entrenamiento, capacitación. Esto no es que les pasen un avión y los pilotos están inmediatamente entrenados y capacitados para poder navegar y volar esos aviones. Eso tiene una complejidad. Pero junto con la complejidad logística, la otra dificultad es la amenaza que ya dijo Rusia. Quien le dé
permiso de volar o de aterrizar a estas naves, será considerado un enemigo de Rusia. Y yo lo que aprecio es que aquí va a haber una dificultad para que llegue ese tipo de nave. Lo que sí aprecio es que van a llegar muchos más misiles portátiles, un tipo de armamento para lo cual se pueda un poco frenar el avance de los tanques y la artillería rusa. Ese sí ha llegado con bastante importancia, lo hemos visto. Eso es lo que está haciendo mucha efectividad en contener a los convoys rusos. Pero la ayuda así de buques, de aviones, creo que, por no decir imposible, va a ser muy difícil por la probabilidad que el conflicto escale, y ahí a la pregunta que hacía Roberto, en el sentido de que quizás esa sea lo que está diciendo Zelensky, en el sentido de que podrían involucrarse otros países en un conflicto que por lo pronto está localizado entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué tan presionados se pueden sentir otros países con toda esta tensión, con todo este conflicto entre Rusia y Ucrania? Porque ayer también conocíamos información sobre las posibilidades que tendría Finlandia o Suecia de ingresar a la OTAN. De hecho, Finlandia ha sido un país a lo largo de la historia que se ha mantenido muy neutral en cada uno de estos conflictos también ahora, pero se está hablando ya de esta posibilidad producto de la incertidumbre o del miedo que se pueda tener de lo que pueda realizar Rusia en estos países también. ¿Qué pasa con eso? Esas dos naciones tienen que acelerar, tienen que pedir un fast track, tienen que pedir mecanismos de incorporación lo más pronto posible, porque la historia que han tenido con Rusia es una historia complicada, compleja. Por lo tanto, ya el presidente de Finlandia ya comenzó a hacer la visita, estuvo en Washington hablando con Joe Biden, se ha estado moviendo, de manera que están haciendo todas las consultas para ver si se pueden incorporar. En mi parecer, sí es importante que ellos se incorporen a la OTAN, porque es la única manera de tener una carta de garantía. Al pertenecer a la OTAN hay la obligación de defenderlo ante cualquier afán de expansión o cualquier situación conflictiva que se dé con la Federación Rusa. No es lo mismo, y lo estamos viendo acá, ser una nación independiente sin pertenecer a este club de la OTAN, lo que le ocurre a Ucrania, que pertenecerlo por lo que significa ya que no estaría solamente en dificultades con la nación agredida, sino que estaría con toda la situación de la OTAN. A mí me parece que las puertas de la OTAN se van a tocar por varios países que van a querer incorporarse lo más pronto posible, de manera de tener una póliza de seguro y salvaguardarse ante cualquier eventualidad que se pudiera dar por parte de Rusia. Libardo, me quiero ir por la tangente porque tú nombraste el tema de los movimientos prorrusos en Moldavia y me surgió una pregunta que también puede ser esto caldo de cultivo para los tantos movimientos separatistas que hay en Europa, movimientos separatistas que hay, por ejemplo, en Cataluña, en Escocia, en Bélgica. Hay un montón de movimientos separatistas en toda Europa y esto, en momentos en que las principales potencias europeas están pendientes del conflicto, puede significar un momento de debilidad tal vez para que estos movimientos tomen fuerza y creen divisiones internas en cada una de estas potencias. ¿Puede pasar eso o lo ves muy lejano? Puede ser una derivada, Roberto, por lo siguiente. Una de las condiciones en las cuales no va a transar Rusia es la siguiente, es que se reconozca el Donbass con sus dos repúblicas populares independientes. Eso lo ha colocado en la mesa como un punto intransable para cualquier cosa, o para el alto al fuego, o para continuar conversando, o para continuar negociando. Dado que solamente la Federación Rusa, Bielorrusia y Siria han reconocido a esas dos unidades geográficas que están dentro de Ucrania, al darles la validez Rusia en el sentido de que los independentistas prorrusos, que son ucranianos pero que se quieren independizar y crear dos repúblicas, lo que va a ocurrir a la larga es lo siguiente: naciones que puedan tener un padrinazgo poderoso, como el caso de los prorrusos del Donbass que tienen a Rusia, van a intentar forzar las independencias que no han podido conquistar. Y esto, para un hervidero social y geopolítico como el que tiene Europa, es una complicación. Y si me preguntas así medio apurado, te diría que, por ejemplo, para el País Vasco sería un motor para su causa, a manera de ejemplo. Sí, el País Vasco, Galicia, y Cataluña, ni qué decirlo. Escocia, Baviera, en Alemania. Hay un montón de movimientos separatistas en Europa que quieren crear sus propias naciones en medio de grandes potencias europeas. Libardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Me quedaría horas hablando contigo sobre este conflicto, pero sin duda vamos a volver a vernos las caras para seguir analizando todo lo que está pasando ahí en Europa. Muchas gracias. Gracias, Libardo. Les mando a los tres un gran abrazo. Chao, chao. Bueno, ahora
Ahora viajamos a Santiago de Chile para seguir revisando más información de lo que ha sucedido acá, porque vecinos de los llamados guetos verticales en Estación Central denuncian que ante la falta de espacio en sus departamentos y de espacios comunes, muchas personas realizan fiestas en la vía pública. El problema es que estas reuniones terminan en violentas peleas causadas principalmente por el consumo de alcohol. Violenta pelea que tiene como escenario las calles de Estación Central. Ocurrió en los alrededores de los llamados guetos verticales, aquellos edificios que pueden llegar a tener hasta 400 departamentos. Por lo mismo, la convivencia entre los vecinos no es fácil. Hay gente que no sabe convivir, ¿me entiende? Entonces sí, eso ha sido un problema hace rato ya. Por lo menos ayer tuvieron que llamar a Carabineros porque a las 4 de la mañana un auto aquí con gente tomando, peleando, entonces es complicado el tema. Muchos ruidos molestos, gente tomando hasta tarde, la música, altos volumen y bueno, la delincuencia. Estos edificios no cuentan con la cantidad de estacionamientos suficientes para todos sus departamentos. Muchos estacionan en las calles y no solo eso reclaman los afectados. Estas personas se ponen a consumir alcohol y puesto que eso también los lleva a que pierden el conocimiento y empiezan en su riña entre ellos mismos. Y todo problemas de alcohol. La mayoría es problemas de alcohol. Si no son de este edificio, son del otro edificio, pero sí. Usted no les puede decir nada, ni en buena ni en mala, porque todo ahora es agresión. Cansados del ambiente de violencia y los ruidos molestos en las calles y edificios, algunos responden de manera igual de violenta, lanzando desde las alturas incluso botellas de vidrio a quienes provocan estos desórdenes. Uno no puede ni salir porque te puede caer un botellazo, si le reclamas te quieren agredir, te amenazan. Demasiado, todos los fines de semana, incluso el día de semana, se ponen a tomar y escuchan todo volumen y peleas, botellas. Ayer hubo un altercado terrible. Solamente en el último trimestre se ha logrado la detención de 17 personas por distintos delitos. Junto con ello se han realizado más de 40 controles. Al apersonarse personal de Carabineros del Plan Cuadrante, las personas huyen del lugar. En los últimos 4 años, más de 80.000 personas llegaron a vivir a la comuna de Estación Central, lo que ha llevado a las autoridades locales a decretar nuevas ordenanzas, entre ellas una que establece multas de hasta 270.000 pesos para quienes realicen ruidos molestos en calles o edificios. Hoy día se están generando muchos problemas, muchas incivilidades, son departamentos en general muy chicos, la gente está haciendo su vida social finalmente en las calles y nosotros estamos en un proceso de fuerte fiscalización, generando también nuevas ordenanzas que permitan regular los distintos problemas que ha generado la proliferación de edificios en altura en nuestra comuna, con la gran cantidad de vecinos nuevos que llegaron. Junto a esto, la municipalidad y Carabineros trabajan en regular e intervenir los espacios públicos para definir los lugares en los que se puede y no estacionar en estas saturadas zonas residenciales. A esta hora, cortes en la Alameda. El Movimiento Social y Popular Ucamao está realizando una manifestación en el marco del 8M. Max, tú nos cuentas detalles. Hola, muy buenos días. Así es, imágenes en directo de calle Alameda con General Velázquez, en donde avanza aproximadamente un centenar de mujeres cortando absolutamente el desplazamiento vehicular de buses de la locomoción colectiva y también de autos particulares en dirección hacia el oriente. Vienen marchando aproximadamente desde hace 4 o 5 cuadras y el motivo, como ustedes bien decían, es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es la primera manifestación que se produce durante esta jornada, una manifestación que estaba anunciada. No hay carabineros en estos momentos, por lo tanto las personas avanzan tranquilamente por este sector de la comuna de Estación Central, que está en el límite con Santiago Centro. Los vehículos están haciendo algunos desvíos, por ejemplo, en dirección de General Velázquez hacia calle Agustinas para poder salir en otras direcciones. Seguramente vamos a estar ampliando esta información a medida que avance la jornada, porque esta ya es la primera manifestación que se enmarca dentro de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Bien, Max, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar muy atentos a lo que pase durante toda la jornada ahí en la Alameda, porque esta ya es una de las primeras manifestaciones que hay en el marco del 8M. Gracias, Max. Y esto se suma también a otras manifestaciones, Roberto, que se van a dar el día de hoy en la tarde. Recordemos en Plaza Baquedano hacia Los Héroes a las 5:30 de la tarde. Entiendo que está preparada esta convocatoria que, por supuesto, parte con esta manifestación aquí en plena Alameda por el movimiento social Ucamau. Max, ¿cuántas personas aproximadamente están participando de esta marcha y hasta dónde pretenden llegar? No sé si se sabe eso todavía. Max. Lo perdimos. Bueno, ahí estábamos viendo entonces imagen en vivo de lo que sucedía a esta hora en la Alameda en conmemoración del 8M, esta marcha que va por la Alameda y que ahí vemos imágenes de cómo queda el tránsito hacia atrás, sí. ¿Cierto? Producto de esta manifestación que entendemos no estaba suscrita a el panorama de hoy, al plan, al programa, ¿cierto? Con respecto a los cortes de tránsito, porque ya sabemos que en la tarde va a haber una marcha y están planificados algunos cortes, algunos desvíos, pero tenemos entendido que esto no estaba dentro de ello. Max, ¿estás ahí? Volvemos contigo para que nos cuentes más o menos cuántas personas están participando de esta marcha. Hola, sí, buenos días. Retomamos el contacto. Sí, son aproximadamente 200 a 300 personas las que están en esta movilización que se desplaza por calle Alameda en dirección hacia donde está la estación central. Es mayoritariamente gente joven que van con pancartas en absoluta tranquilidad. Es una movilización que estaba anunciada desde hoy en la mañana, pero lo que evidentemente nos llama la atención es que no hay personal de Carabineros resguardando esta actividad, así que probablemente cuando llegue personal de Carabineros les vamos a informar si esta marcha está autorizada, si habían solicitado los permisos o es algo que se generó de forma improvisada durante esta mañana. Bien, Max, muchas gracias por la información. Ya volvemos contigo en cualquier momento para ver cómo sigue esta marcha, esta manifestación ahí en la Alameda. Gracias, Max. Bueno, ahora vamos a tomar contacto con Carola Garrido porque nos va a contar lo que está pasando con la guerra en Ucrania, porque esto está teniendo diversas consecuencias en los mercados mundiales y el conflicto ha impactado duramente en el precio del trigo. Esto está generando que además los precios del pan se sigan elevando en nuestro país. Carola, tú nos cuentas más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, sistemáticamente ha venido subiendo el pan desde el inicio de la pandemia, ¿cierto? Y ahora se suma este factor de la guerra. Según nos dice nuestro entrevistado, con quien vamos a conversar de inmediato, el efecto de la guerra todavía no se refleja, así es que el pan podría subir todavía más. Estamos con Juan Mendiburu, presidente de Indupan. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Recién usted nos comentaba fuera de cámara una cifra, el porcentaje que ha subido el pan en Chile desde que comenzó la pandemia. A ver, en los últimos 2 años el pan ha subido aproximadamente un 30 y un 35%. ¿Ya? Esto es efecto pandemia netamente, con una alza sistemática del precio del trigo en el mundo, por el bajo stock de trigo en 2021 y el alto consumo. ¿Ya? Agregado al precio del dólar, el tema del flete marítimo. Entonces hoy esperamos, ahora, por ejemplo, el tema de la guerra, hoy el trigo subió ayer un 25%. ¿Ya? Eso todavía no se refleja en el precio del pan aquí en Chile. Eso estamos a la espera de qué va a pasar de aquí adelante. No sabemos qué va a pasar, no sabemos el precio de la harina que vamos a tener el día de mañana. Así que estamos muy complicados. Usted dice que todavía no pasa porque aún en Chile hay reservas de trigo. No, lo que pasa es que los molinos compran el trigo a nivel internacional. Y el trigo que tienen comprado lo compraron antes de la guerra. ¿Ya? Hoy el trigo que está puesto en el mercado es con un precio mucho más alto y las compras futuras de los molinos van a ser mucho más altas. ¿Ya? No sabemos cuánto más. Ya el trigo subió un 25%, efecto guerra. Pero aquí, cuando los stocks de Chile bajen, tienen que comprar trigo nuevamente, ahí va a venir el problema y no sabemos cuánto va a subir la harina y cuánto va a subir el pan. Y a eso se suma también alzas posibles en los combustibles, también a propósito de la guerra. Además, recordemos que, el combustible, las panaderías trabajamos casi todas con gas, ¿ya? El mayor productor de gas del mundo es Estados Unidos y Rusia, ¿ya? Entonces lo más probable es que hayan alzas fuertes en el precio del gas y también en los combustibles, en el petróleo y en la benzina.
Y eso finalmente se traspasa a los chilenos que consumen una cantidad de pan muy importante, y es por eso que es preocupante la cifra que usted nos entregaba, que haya subido en 2 años el valor un 35% cuando es el alimento base de muchas familias en nuestro país. Sí, y además que el pan, el problema es que afecta más a la gente más humilde, ¿eh? La gente de menos recursos consume más pan, entonces nos afecta mucho más al bolsillo de todos los chilenos. ¿Ya? Es complicado, es complejo. La verdad que nosotros los panaderos somos los malos de película, porque los que damos la cara al público somos el último eslabón de la cadena. Entonces la verdad que nos cuesta traspasar los costos al público final. Es muy difícil. De hecho, estamos en una panadería, si podemos mostrar, Mauro, por favor, aquí en la comuna de San Bernardo, la panadería La Floresta, y estábamos viendo, por ejemplo, que uno de los tipos de pan que más se lleva, la marraqueta, también ha visto incrementado bastante su precio en el último tiempo. ¿Cuánto está aquí, por ejemplo, el kilo de marraqueta? El kilo de pan corriente cuesta 1.900 pesos. Marraqueta, yuya. Ayuya, marraqueta, todo el pan especial que se vende a granel. El pan envasado es un poco más caro. ¿Y cómo reacciona la gente? ¿Cómo ha reaccionado frente a esta alza? La gente se molesta de repente, se molesta con uno, me dicen que el pan está subiendo cada día más. Hoy, este año, el 2021, subimos el pan 3 veces. ¿Ya? Y ahora vamos con una 4ª alza. Y esto es sin guerra, ¿eh? O sea, el tema es que esto ha sido todo post pandemia. ¿Existe ya algún tipo de proyección, sé que es preliminar tal vez, pero de saber cuánto más podría subir el kilo del pan si se dan todas estas instancias a propósito de la guerra que usted mencionaba? Es difícil hablar de cifras, ¿eh? Es muy complicado porque uno puede tener una cifra y puedes quedar o muy pasado o muy corto. Entonces yo te voy a decir una cifra hoy, cuánto va a costar el día de mañana el trigo y la harina y el pan. ¿Ya? Es muy difícil proyectarse porque esta guerra puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses o puede durar 10 días más. Entonces en demasía nos podría afectar si la guerra se prolonga mucho tiempo. Pero estaría en torno a los 100 pesos, 200 pesos, por ejemplo. Insisto que es preliminar, pero de acuerdo a la información que usted maneja. Sí, es probable. Yo no te puedo decir un precio, porque hoy día es todo el factor externo que nosotros no podemos controlar. ¿Ya? Yo digo, el trigo se tasa a nivel internacional, ¿ya? Y depende la oferta. La cosecha de trigo en el hemisferio norte viene ahora en mayo y junio. También todos esperaban para saber cuánto iba a ser la cosecha, si iba a ser una buena cosecha o una mala cosecha. El 2021 fue una cosecha muy baja de trigo, por eso alzan los precios. ¿Ya? Entonces este año se esperaba una mejor cosecha, pero a ver, Rusia y Ucrania en conjunto producen el 30% del trigo a nivel mundial. Entonces la verdad, si la guerra sigue va a afectar mucho. Juan, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga buen día. Vale, muchas gracias. Juan Mendiburu, presidente de Indupan, tocando, Roberto y Mane, este tema que sin duda preocupa mucho a los chilenos. Ya hace bastante tiempo que nos hemos tenido que ir acostumbrando a ver cómo el precio del pan va subiendo y en las próximas semanas tal vez podría incrementar su valor todavía más. 1.900 pesos el kilo de pan, decía ahí Carola. Además, esto tú lo mencionabas, nos afecta a todos porque los chilenos somos gran consumidores de pan, así que sin duda es un producto del que todos están pendientes de si es que sube o no. Muchas gracias, que tengas buen día. Claro, porque Ucrania es considerado el granero de Europa, así como antes de la Segunda Guerra Mundial el granero del mundo era Argentina, que Argentina se enriqueció un montón gracias al trigo y bueno, finalmente potencias como Rusia y también Ucrania empezaron a ocupar ese lugar, como nos decían ahí mismo también en la panadería. Bueno, vamos a seguir hablando de Ucrania. 28 chilenos ya lograron salir de las fronteras de ese país, pero según la Cancillería todavía habría 18 chilenos que no han logrado traspasar las fronteras de Ucrania para escapar de la guerra. En tanto, ya llegó a nuestro país el primer chileno que sí lo hizo desde Ucrania. Fue complicado porque en cada parada sentíamos las bombas, sentíamos los misiles, los aviones por arriba pasaban. Por eso, este abrazo le devolvió el alma al cuerpo a Rodrigo, uno de los primeros chilenos que logró llegar al país proveniente de Ucrania. Lo hizo junto a su esposa e hijas, con quien vivió días de terror con el comienzo de la guerra. Salimos con lo que tenemos, salimos con lo rápido. Teníamos un plan, pero lamentablemente cuando suceden las cosas rápido, el plan se van y desaparecen. Yo creo que a las 5 de la mañana, a las 6 ya estábamos saliendo en un automóvil que nos trajo hasta la frontera que tratamos de hacer. Así como miles de personas, este hombre decidió huir de Kiev, ciudad donde vivía y que fue atacada por los rusos. Fueron más de 50 horas de viaje hasta la frontera con Polonia, en un periplo marcado por el terror e incertidumbre. Creía que estábamos tranquilos, pero cualquier cosa que sentíamos era bastante complicado para nosotros. Cualquier cosa es peligroso, todo es peligroso, hasta los mismos soldados ucranianos es peligroso porque ellos están en situación de guerra. Es un escenario muy feo que nadie quiere ver. ¿Sí? El miedo por las noches. Durante todas las noches yo escuché explosiones, vehículos militares pasar.
escuché la sirena de la ciudad. En la capital también estaba Walter. Llevaba un año en Ucrania cuando comenzó la invasión. Primero optó por quedarse en su departamento, pero luego intentó salir. Una travesía de 28 horas hasta Eslovaquia y luego a Chile, donde pudo reencontrarse con su hermano. Cuando yo llegué aquí a Chile, para mí fue más chocante. Acá se respira tanta tranquilidad. Ese choque entre las culturas sí me causó mucha... Fue impactante. Y tanto para mi familia también como mis amigos. Chilenos que ya lograron volver, mientras otros van recién en la primera etapa, abandonar el país en guerra y tratar de estar seguros. Ya dejamos atrás a Ucrania, malos recuerdos. Así que nada, contento, feliz. Y también a la vez con sentimiento encontrado. Así Mario registraba su salida de Ucrania, una odisea que pasó junto a su esposa y su pequeño, un escape que hasta último minuto no sabía si lograría y lleno de sentimientos encontrados, porque cercanos se quedaron en el país. Yo no he podido dormir, yo hoy día me desperté, me fui a dormir a las 1 de la mañana y me desperté, no sé, a las 6 y pensando más encima que en el lugar donde vamos nosotros viviendo había sido bombardeado, donde nosotros estábamos en el búnker había sido bombardeado. Ahora espera un vuelo que lo traiga de vuelta a Chile, al igual que otros compatriotas que también quieren regresar tras este traumático momento. Ya son 28 los connacionales que han salido, bien sea rumbo a otros países de la Unión Europea o inclusive hacia nuestro país. Nuestros consulados han seguido brindando asesoría a los chilenos que se encuentran en la zona. Entregarle toda la contención que necesita mi familia y mi cuñada, su hija, mis sobrinas, porque ellas tienen una carga emocional diferente, ellas dejaron todo y de la forma más, digamos, complicada. Familias en territorio nacional que respiran más aliviadas con la llegada de sus seres queridos, que al fin están a salvo, mientras que hay 18 chilenos que todavía siguen en la zona de conflicto. Con 51 de la mañana acá en Chile, 5 horas más allá en Ucrania. Tomamos contacto de inmediato con Rafael Cavada, que está en algún lugar ahí, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo a esta hora. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenos días, buenas tardes para ustedes, entiendo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Roberto? Estamos en la carretera que une Lviv con la frontera polaca, con Krakowicz o Médica, dependiendo de qué lado de la frontera estés. Mira, estamos en una estación de servicio, venimos siguiendo a un grupo de refugiados que se dirige hacia la frontera. Son 5 mujeres y un hombre que están en esa van y que, bueno, el hombre va a tener que volver. Las mujeres van desde la adolescencia, yo diría hasta la madre de una de ellas. Todas abandonaron Kiev hace entre un día y hoy mismo, digamos, y han llegado acá y se van a la frontera a donde puedan ir. Uno de los detalles que resulta asombroso, 3 maletas, 2 sacos de dormir, 2 carteras, 2 mochilas. Ese es todo el equipaje que pudieron sacar de sus casas en esta ruta a Polonia unas y a Alemania las otras, dejando todo lo que tenían. Una vida, de hecho, una vida completa atrás, en un camino que está lleno de sobresaltos. Estamos bastante cerca todavía de Lviv y la razón es que uno se demora mucho en salir. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de block points o lugares donde se impide que la gente pase, se les chequea la identidad y después de eso recién se las puede pasar, se puede pasar. Eso retrasa bastante el tiempo en que ellos se toman para salir del país y hace que el camino se vuelva más lento. Ahora, una cosa que hay que decir, hasta ahora la vía ha sido rápida en lo que se refiere al tránsito. De aquí en más vamos a encontrarnos con muchos autos como los que se ven allá al borde del camino, y que están estacionados, y que encontraremos un montón de esos autos que son gente que espera que va a pasar y que eventualmente se empieza a ser más nutrido, es a ver más autos y más autos. Cuando nosotros entramos, esa fila de autos era de unos 30 kilómetros.
pero es habitual que se produzcan enormes tacos en esta carretera. La gente tiene que bajarse del auto, caminar kilómetros para llegar a un punto de reunión que es 3 kilómetros antes del puesto fronterizo. Y una vez en ese puesto, caminan de nuevo hasta la frontera, donde pasan sin ningún trámite. Eso es parte de los 1,2 millones de personas que han llegado hasta acá y que van a aumentar entre los corredores que ha propuesto Rusia para salir de 4 ciudades del país: Kiev, Chernihiv, Kharkov y Odessa. Hay varios puestos que de hecho vuelven hay uno de ellos dos que vuelven a lugares dentro de este país, de Ucrania, y uno se dirige hacia la ciudad de Lviv, lo que hace pensar a las autoridades que podrían verse sobrepasadas. Recuerden ustedes que la ONU estima que hasta 10 millones de personas podrían abandonar Ucrania, un país que tiene 44 millones de habitantes. Hola Rafa, ya nos comentabas algunos detalles sobre el recorrido que tienen que hacer las personas que dejan el Lviv para llegar hasta la frontera con Polonia. Nos comentabas ahí de los kilómetros, ¿cómo es el recorrido? Hablabas de estos checkpoints, a quiénes están a cargo de estos puntos de revisión y cuánto se están demorando más o menos estas personas de salir de la ciudad hasta llegar hasta la frontera con Polonia. Mira, el territorio acá suele ser como este. Una inmensa llanura con bosques intercaladas de bosques, ciudades y terrenos de labranza. En esta época es un poco deprimente si se quiere, pero en verano nos han dicho que es un espectáculo maravilloso. Esta llanura se extiende hasta los Montes Urales, hay que decirlo. El camino sortea estos bosques y pasa junto a algunas casas, algunos villorrios, donde normalmente el control de los block points los hacen voluntarios, gente de la defensa territorial, e incluso en algunos son meramente civiles armados con armas de caza como escopetas. Lo que pasa es que, dado la situación de guerra que vive el país y la enorme preocupación de las autoridades por la posibilidad de que haya infiltrados o saboteadores rusos, en esos checkpoints, no se controla la identidad, se hace presentar pasaportes y con mayor o menor grado hay una, digamos, no sé si decir hostilidad, más bien una desconfianza hacia todo aquel que sea extranjero. Sin embargo, nosotros debemos aclarar que no hemos tenido ningún problema más allá de las demoras. Otros equipos de prensa han tenido más dificultades, pero en nuestro caso ha ido bastante bien hasta ahora. Y vamos a seguir hasta el punto de reunión, donde sí, desgraciadamente ahí no se permite grabar, Rafa, pero sí podemos mostrarles la gente que ha debido caminar. Dime. Rafa, muy breve. Primero quería saber si pudiste pegar un ojo en toda la noche, porque entendemos que en una situación de guerra así no es agradable o no se puede estar muy tranquilo. Y segundo, si es que hay gente ahí en la zona donde estás que puede realizar su trabajo cotidiano de forma normal. Por ejemplo, los que atienden ahí la estación de servicio, pero me imagino que del resto de las actividades giran en torno a un posible ataque ruso ahí en la zona donde estás. Sí, mira, estas son las afueras y tienen la vida un poco más normal. Y sí, la respuesta es sí, pudimos dormir, básicamente porque Lviv está con un muy severo control policial desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hay que tener una acreditación especial para poder salir a esa hora, y el hecho de tener la acreditación especial no te garantiza que lo pases bien, digamos. Hay muchos grupos, hay milicias que están muy preocupadas por la posibilidad de un ataque, y además en esta ciudad no se puede comprar alcohol, por ejemplo. Entonces todo está muy restringido y sí, pudimos dormir porque además Lviv todavía no ha recibido ningún ataque. El ataque más cercano es a unos 300 kilómetros de acá. Acá el problema no es la cantidad de acción bélica, es la cantidad de refugiados. Perfecto, Rafa, te dejamos para que puedas seguir el camino y el viaje con los refugiados, con esta familia que tú estabas siguiendo, para que en los próximos noticieros nos sigas contando cómo va esta historia. Que tengas buena tarde. Que estés bien, cuídate. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias.
Isel Guerra, muchas gracias por estar con nosotros hoy y vamos a seguir ya en las próximas ediciones de Chilevisión analizando las noticias que nos llegan desde Europa. Muchas gracias. Que estén bien. Y mira, ahí hay imagen en vivo de Plaza Baquedano, bastante tránsito a esta hora, ya son casi las 8:07:59, se nota ya entonces que llegó marzo, que volvieron las clases presenciales, las manifestaciones, así que hoy día todos van a tener que planificar bien sus viajes también en la tarde. Sí, porque a esta hora ya se registraban manifestaciones producto de la conmemoración del 8M, así que sea precavido si va a andar ahí por la zona del centro de Santiago, porque ya hay movimiento respecto a la celebración de este día. Perfecto, así finalizamos entonces este noticiero. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que estén bien, chau chau.